Vigilar la ira y los resentimientos. Ya hemos tratado de la ira en este libro, pero algunas duras experiencias nos han convencido de que es tan importante que merece la atención especial de cualquier persona que quiera superar su problema con la bebida. La hostilidad, el resentimiento, la ira, cualquier palabra que se utilice para describirlo. Este sentimiento parece estar íntimamente relacionado con la embriaguez y tal vez aún más profundamente relacionado con el alcoholismo. Por ejemplo, algunos científicos preguntaron en un estudio a un gran número de hombres alcohólicos por qué se emborrachaban y descubrieron que una respuesta frecuente era para poder regañar a alguien. En otras palabras, cuando estaban borrachos tenían la fuerza y libertad para expresar la ira que no podían manifestar cuando estaban sobrios. Se ha sugerido la posibilidad de que haya una relación bioquímica, sutil e indeterminada, entre el alcohol y los cambios fisiológicos producidos por la ira. Los resultados de un estudio experimental de personas alcohólicas sugieren que los resentimientos pueden crear en la sangre de los alcohólicos cierta condición incómoda que desaparece con una borrachera. Un eminente psicólogo ha sugerido recientemente la posibilidad de que a los bebedores les guste la sensación de poder y dominio sobre otras personas que el alcohol puede producir. Hay datos que indican una estrecha correlación entre el uso del alcohol y los asaltos y homicidios. En algunos países, parece que una gran proporción de estos crímenes suceden cuando la víctima o el autor del crimen, o ambos, están bajo los efectos del alcohol. Las violaciones, las riñas domésticas que conducen al divorcio, el abuso de niños y el robo a mano armada, con gran frecuencia se atribuyen al consumo excesivo del alcohol. Incluso aquellos de entre nosotros que no han tenido ninguna experiencia de este tipo de comportamiento fácilmente pueden imaginar la rabia feroz que puede llevar a algunas personas a pensar en actuar con tal violencia cuando están lo suficientemente borrachos. Por lo tanto, nos damos cuenta del posible peligro de la ira. Parece haber poca duda de que este estado ocurre de forma natural en los seres humanos de vez en cuando. Igual que el miedo, puede que tenga cierto valor para la supervivencia de todos los miembros de la especie llamada Homo sapiens. La ira ante tales conceptos abstractos como la pobreza, el hambre, la enfermedad y la injusticia sin duda ha conducido a mejoras en varias culturas. No obstante, no se puede negar que los asaltos físicos e incluso los ataques verbales son de deplorar y perjudican a la sociedad en general, así como a los individuos. Por lo tanto, muchas religiones y filosofías nos exhortan a librarnos de la ira para poder llevar una vida más feliz. Hay mucha gente que está convencida de que reprimir la ira es muy malo para la salud emocional y que debemos ventilar nuestra hostilidad de alguna manera, si no, nos envenenaría por dentro al volverse en contra nuestra, llevándonos así hacia una profunda depresión. La ira en todos sus aspectos es un problema humano universal. Pero a los alcohólicos les presenta un peligro particular, nuestra propia ira nos puede matar. Los alcohólicos recuperados están casi unánimemente de acuerdo en que la hostilidad, los rencores y los resentimientos muy a menudo nos producen el deseo de beber, por lo tanto tenemos que estar alertas y guardarnos de tales sentimientos. Hemos encontrado métodos mucho más satisfactorios que el beber para enfrentarnos a estos sentimientos. Volveremos a estos métodos más tarde. Primero consideremos algunas de las diversas formas y aspectos que la ira parece tomar. Parece haber poca duda de que este estado ocurre de forma natural en los seres humanos de vez en cuando. Igual que el miedo, puede que tenga cierto valor para la supervivencia de todos los miembros de la especie, llamada Homo sapiens. La ira ante tales conceptos abstractos como la pobreza, el hambre, la enfermedad y la injusticia sin duda ha conducido a mejoras en varias culturas. No obstante, no se puede negar que los asaltos físicos e incluso los ataques verbales son de deplorar y perjudican a la sociedad en general, así como a los individuos. Por lo tanto, muchas religiones y filosofías nos exhortan a librarnos de la ira para poder llevar una vida más feliz. Hay mucha gente que está convencida de que reprimir la ira es muy malo para la salud emocional y que debemos ventilar nuestra hostilidad de alguna manera, si no, nos envenenaría por dentro al volverse en contra nuestra, llevándonos así hacia una profunda depresión.
La ira en todos sus aspectos es un problema humano universal. Pero a los alcohólicos les presenta un peligro particular, nuestra propia ira nos puede matar. Los alcohólicos recuperados están casi unánimemente de acuerdo en que la hostilidad, los rencores y los resentimientos muy a menudo nos producen el deseo de beber, por lo tanto tenemos que estar alertas y guardarnos de tales sentimientos. Hemos encontrado métodos mucho más satisfactorios que el beber para enfrentarnos a estos sentimientos. Volveremos a estos métodos más tarde. Primero consideremos algunas de las diversas formas y aspectos que la ira parece tomar. Intolerancia, esnobismo, tensión, desconfianza. Desdén, rigidez, sarcasmo, ansiedad. Envidia, cinismo, autocompasión, recelo. Odio, descontento, malicia, celos. Varios miembros de AA, después de lograr su sobriedad, han descubierto el origen de todos estos sentimientos en una ira oculta. En nuestros días de bebedores, dedicábamos muy poco tiempo a reflexionar razonablemente sobre tales cosas. Era más probable que nos amargáramos pensando en ellas o que reaccionáramos de forma muy exagerada, especialmente después de intensificar los sentimientos con un par de tragos. Tal vez debemos añadir la palabra temor a esta lista, dado que muchos de nosotros creemos que la ira suele ser un brote del temor. No siempre sabemos a qué tememos, a veces sentimos un vago temor, indefinido y anónimo. Y esto puede producir en nosotros una ira igualmente indefinida que puede repentinamente enfocarse en alguien o algo en particular. La frustración también puede engendrar la ira. Los bebedores problema no tienen fama de ser muy tolerantes al sentirse frustrados, ya sea que los impedimentos fueran reales o imaginarios. La bebida solía ser nuestro disolvente predilecto para estas emociones indigeribles. Tal vez lo más difícil de manejar es el resentimiento justificable. Es el producto final de la ira justificada, cultivada cariñosamente durante mucho tiempo. Si le permitimos seguir desarrollándose poco a poco, acabará minando nuestras defensas contra tomarnos un trago. Aun si se nos ha tratado de manera fea o injusta, el resentimiento es un lujo que nosotros, como alcohólicos, no nos podemos permitir. Para nosotros todo resentimiento es autodestructivo, porque puede causar que volvamos a beber. El tema de cómo se aprende a hacer frente a los resentimientos se trata más detalladamente en los libros Alcohólicos Anónimos y 12 Pasos y 12 Tradiciones. No podemos pretender ser expertos en psicología, así que tenemos que concentrarnos primero, no en buscar las causas de los sentimientos molestos de la ira, sino en saber sobrellevarlos, ya sea que los consideremos justificados o no. Nos enfocamos en encontrar formas de evitar que tales sentimientos nos engañen para tomarnos un trago. Es interesante comentar que algunos de los métodos para evitar tomarnos un trago que ya hemos mencionado sirven espléndidamente para superar la molestia interna que sufrimos cuando nos sentimos airados. Por ejemplo, cuando estamos a punto de estallar de ira, a veces es útil tomar un bocado de algo que nos guste o una bebida no alcohólica. También es extraordinariamente eficaz, al sentirnos enojados, llamar por teléfono a nuestro padrino o a otro alcohólico recuperado para hablar del asunto. Y vale la pena hacer una pausa y considerar la posibilidad de que tal vez estemos demasiado cansados. Si es así, la experiencia nos ha enseñado que tomarse un descanso suele disipar la rabia. Repetidas veces el simple pensar en el dicho vive y deja vivir ha servido para enfriar el mal genio. O podemos pasar rápidamente a hacer una actividad que no tiene nada que ver con la causa de nuestra ira, hacer ejercicios enérgicos o escuchar nuestra música favorita para calmar la ira. Para muchos de nosotros, meditar sobre las ideas de la oración de la serenidad sirve para disolver nuestra hostilidad. A menudo, lo que nos fastidia es algo que de ninguna manera podemos controlar ni cambiar, por ejemplo, los atascos de tráfico, el mal tiempo, las largas colas en el supermercado. Así que la cosa sensata y responsable es simplemente aceptarlo en lugar de enfurecerse en vano o recurrir al alcohol. Claro que a veces nos sentimos resentidos por una circunstancia en nuestras vidas que se puede y se debe cambiar, tal vez debemos dejar nuestro trabajo y conseguir uno mejor, o divorciarnos, o trasladar la familia a otro vecindario. De ser así,
la decisión se debe tomar cuidadosamente y no apresurada ni airadamente. Por lo tanto, primero debemos calmarnos. Luego tal vez podremos pensarlo de manera tranquila y constructiva y determinar si nuestro resentimiento se debe a algo que podemos cambiar. Para asegurarte de esto, ver la sección que trata de la oración de la serenidad, página 18. A veces no es el resentimiento de larga duración con lo que tenemos que contender, sino con una rabia, repentina y devoradora. El plan de 24 horas, página 5, y lo primero, página 32, nos han ayudado a muchos de nosotros a superar esa rabia, aunque no veíamos cómo nos podrían ayudar hasta que de hecho los probamos, y tuvimos sorprendentemente buenos resultados. Otro remedio eficaz para la ira es el concepto de actuar como si. Es cuestión de determinar cómo, en el caso ideal, una persona adulta y verdaderamente bien equilibrada se enfrentaría con un resentimiento parecido al nuestro y luego actuar como si fuéramos esa persona. Pruébalo unas cuantas veces. Da resultados. Y también nos da resultados a muchos de nosotros la orientación profesional de un buen consejero, por ejemplo un psiquiatra u otro médico, o un clérigo. También podemos encontrar una válvula de escape en alguna actividad física. Hacer los ejercicios ya mencionados, respirar profundamente, darse un baño caliente, o, en privado, golpear una silla o un cojín y gritar, han servido para aliviar la ira a muchas personas. Suele ser poco aconsejable reprimir o disimular la ira. En lugar de esto, tratamos de aprender a no actuar bajo la influencia de la ira, sino a actuar para eliminarla. De no hacer esto, aumentamos enormemente la probabilidad de tomarnos un trago. Por ser personas comunes y corrientes que solo conocemos nuestra propia experiencia, los alcohólicos recuperados no tenemos conocimientos ni teorías científicas respecto a estos asuntos. Pero muy pocos de los que hayan sufrido una resaca se pueden olvidar de lo irrazonablemente irritables que nos hace sentir. A veces, lo descargamos en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, amigos o desconocidos que sin duda alguna no se merecían nuestro desagrado. Puede que esta tendencia se quede con nosotros algún tiempo después de lograr nuestra sobriedad, como el humo que flota en un bar cerrado, recuerdo de nuestros días de bebedores, hasta que hagamos una buena limpieza mental.